Muy buenas a todos, yo soy Nexaim, estamos con Snoot Core de Juice G417. Resumen: es un Snoot Game con mechas, versión larga. Tras una serie de acontecimientos, Anon es enviado a Volcadera para que aprendiera a ganarse la vida, pero una serie de acontecimientos hicieron que acabara como un piloto de mechas, o un Armor Core, siendo esta su operadora Estela. ¡Ay! No, no, un Anon por Estela, no. Lo cual la acompañará alrededor de los conflictos que el humano deberá intervenir en un mundo dominado por megacorporaciones. La única manera de que un Anon por Estela tenga sabor, que pongan mechas de por medio. Capítulo 1. El prólogo. La guerra. La guerra no cambia, evoluciona. Cuando varias razas coexisten en el mismo planeta, es cuestión de tiempo para que un punto se desatara un conflicto que terminaría saliéndose de control. En algún punto de esa misma humanidad tenía la delantera. ¿Qué hicieron los dinos por su parte? La fabricación de los Muscle Tracer, o los MTC, máquinas bípedas que requerían un piloto, capaces de barrer el campo de batalla sin problemas. El problema llegó cuando la humanidad hizo los suyos, con tal de igualar a sus adversarios. La cosa es que ambos bandos no supieron cuándo parar en cuanto a la creación de estas máquinas de destrucción masiva. Hubo un punto de estancamiento en el conflicto. Los gobiernos estaban agotados, el personal era insuficiente, la escasez de recursos. No fue hasta que varias megacorporaciones ofrecieron refugio a la población de ambos bandos por igual. Aunque esto solo era una fachada, un científico descubrió una partícula milagrosa que buscaba ser una forma de energía renovable. Esta información sería robada por las corporaciones y cada una le sacaría el provecho de esta misma. El científico que la encontró desapareció, fue suicidado de 17 disparos en la espalda y la nombró en honor como partícula Kojima, lo que debió ser una fuente de energía casi inagotable. Se utilizó principalmente para el avance armamentístico y a su vez lo más contaminante que pudo haber existido, dándoles mayor poder militar a estas corporaciones. Y no solo eso, a partir de esta fuente de energía se crearon armas más grandes, pesadas, rápidas, basadas en los MTS. Son personalizables. Podrías cargar con un armamento propio, incluso podrías utilizar piezas de varios tipos, y al igual que la común en un juego, y otras las requerían un piloto. Las nombraron Arbor Core. Aunque había un problema. No todos eran capaces de pilotarlos. La velocidad y la movilidad, los reflejos que requerían para pilotar de forma decente, era algo que los humanos no tenían, por lo que debían someterse a una cirugía de modificación, con la cual pudieron manejar estas armas al igual que un dino. Solo que pocos eran compatibles con la cirugía, y las personas que lo manejaban podían contarse con los dedos. Con estas armas en el poder se desató la guerra Se desató la guerra del desmantelamiento nacional. Los gobiernos y naciones cayeron en cuestión de meses. Cada corporación se hizo con sus respectivos territorios, con la población a su merced. Tenían que hacer lo que ellos decían, ser leales a estas para ganarse la comida, y en el peor de los casos, la desobediencia es castigada con la muerte. Aún así existían colonias independientes, pero estos no podían sobrevivir mucho tiempo, y se veían forzados a vincularse a una de estas empresas gobernantes. Esta nueva era, que ellos nombraron la paz económica, solo resultó ser otra mentira. Los conflictos seguían, solo que en menor escala, y encima estaban financiados y apoyados por estas mismas, haciendo la guerra en su principal negocio. Por ese negocio y la era de paz que habían logrado, estaba a punto de llegar a su fin. Un suspiro de alivio salió de las fauces que había terminado su sueño, que le ayudó a reducir el tiempo de traslado en el bus que había parado. Los pasajeros salieron de este mismo, pasando por un puesto de control policial. Al parecer, al humano que se había levantado apenas le importaba la gente en la fila, y cuando llegó su turno para pasar, le dio la tarjeta oficial del gigantosaurio, y este preguntó por su identidad y razón de estadía. Anon G. Mouse, tengo 22 años. Vengo por trabajo, que me ofrecieron las labores de mantenimiento de la colonia. El policía escuchó esto con una ceja arqueada. Aún así, no era normal ver humanos en este territorio. El gigantosaurio que tomó la identificación lo pasó por su escáner, el cual solo él podía ver, y procedió a devolverlo.
Aquí tienes. Bienvenido a Volcadera Bluff. Enseguida se dispuso a continuar su camino saliendo de la estación de su equipaje, dejando que la luz del sol tocase su piel dándole un calor apenas soportable. Le había dicho que era una colonia costera y de las que más ha durado por su turismo. Nex, ¿cuánto cobras por leer un fic hasta que te he terminado? Pues a ver, cada palabra cuesta $2 y por cada 10.000 palabras yo hago un descuento de $5, así que más o menos vayan haciendo cálculos. Y yo no voy a hacer eso de que no, leo un capítulo y luego te voy a cobrar. No, primero yo quiero la paga en la mano y luego voy a leer el capítulo. Enseguida se dispuso a continuar su camino saliendo de la estación de su equipaje, dejando que la luz del sol tocase su piel. Enseguida se dispuso a continuar su camino saliendo de la estación con su equipaje, dejando que la luz del sol tocase su piel, dándole un calor que apenas soportable. Le habían dicho que era de una colonia costera y de las que más ha durado por su turismo, economía y sobre todo saber comunicarse entre las otras que quedaban. El humano caminó por unas cuantas calles preguntándose por las miradas si de verdad era el único humano en esta zona, haciendo que se inclinara la mirada mientras seguía con su camino hasta parar en un parque, sentándose en una banca para descansar y sacar una hoja que tenía en el bolsillo, la cual al desdoblar decía: hijo, tu apartamento está en un lugar del barrio Skin Row 1265, apartamento 7, piso 3. Y pues, como andaba sin qué hacer en la casa después de terminar la secundaria y tras la cagada que te mandaste, no me quedó de otra más que encontrarte un trabajo en la colonia independiente. Acá ya tenemos difícil por el tema de las tensiones entre las corporaciones, así que ponte a trabajar. Te enviaremos algo de dinero, por si acaso. Quizás podamos pagarte una universidad. Ya sabes con quién hablar cuando llegues. Así que, por favor, cuídate, hijo. Está mejor que en el Smoothie. Atentamente, tu padre. Tras leerla, volvió a doblar el papel para guardarlo donde estaba y sobarse la frente. Tras leerla, volvió a doblar el papel para guardarlo en donde estaba y sobarse la frente, cerrando sus ojos y pensar: ¿ahora qué? Mierda. ¿Qué mierda hago ahora después de todo esto? Ojalá no sea agotador, por lo menos que paguen decente y al tiempo. Sí, y eso es un privilegio. Si no, me tendré que volver chatarrero. No sé cómo se ganan bastante plata a partir de piezas de los MTS. Siguió así hasta subir la mirada y reposar, aunque en un instante cayó detrás de un arbusto por la inestabilidad del banco. Debió ser una muy vieja y no lo había notado. Su equipaje seguía allí, solo tenía que levantarse. Eso vio a alguien acercarse. Aquel estiró su mano cuando se levantó y pudo ver que resultó que ser un tero de escamas oscuras y una cresta naranja en su cabeza y alas con el mismo patrón de color. Vestía con unos jeans bien ajustados y una camisa verde debajo de su chaqueta de vuelo. ¿Estás bien?, preguntó. Últimamente estas cosas pasan más seguido. Gracias. El humano procedió a recoger sus cosas. Soy nuevo en este lugar, comentó el humano, en una voz audible. Supongo que viniste por algún trabajo. Las personas odinos siempre vienen a las colonias independientes por trabajo más seguros o simplemente evitar algunas deudas con las corporaciones. Vaya. ¿De igual manera puedes ayudarme con una dirección? Por supuesto. Por supuesto. Igual yo crecí en esta ciudad. En eso, Anon le dijo la dirección, lo cual hizo que el petero se quedara atónito al saber dónde quedaba aquella residencia. Ay, Dios te bendiga. Bueno, me imagino que no tienes tarjeta para el transporte, ¿no? Mira, solo... En eso, una parasaurio blanca y de color melocotón se le había acercado detrás del tero, poniendo su mano en el hombro, que estaba viéndolo a los ojos. Nasser, no me dejes atrás, porque estás con un pobre. Habló el parasaurio, para luego enfocar su mirada en el humano. Oh, hola, eres nuevo aquí, ¿verdad? Sí, contestó Anon.
me alegro de verte. Una mano de obra nueva. Y en especial si se trata de un humano. No vienen muchos por aquí. Comentó en voz alta, con una sonrisa de lado a lado. Y dime, ¿dónde te dirigías? A Skin Row, Naomi, contestó Nasser, como por el humano. No puede ser. Por lo menos va en un hotel económico, ¿verdad? No, respondió el humano. El tero desvió la mirada. Oh, vaya, tal vez puedas ir a la secundaria y pedir ayuda, Naomi, no, déjalo. Igual vino aquí por cuestiones laborales. Tal vez eso lo termine endeudando. Y aparte, tiene 22 años, Naomi. ¿Qué te pasa? No, ve a estudiar. Eso seguro ayuda. Si quieres te podemos dar un tour... ¿no? Si quieres te podemos dar un tour hasta llegar a una estación. Y puedes comprar una tarjeta de tránsito. Me parece bien. Podría funcionar como una especie de bienvenida para él. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Anon. Me llamo Anon. Contestó, pero luego volvió a recoger sus cosas. Tras la presentación pobre, el humano... la presentación pobre, humano, de Naomi hacia el humano, del humano, Naomi y Nasser decidieron hacerle compañía hasta salir de aquel parque, a pesar de que las calles no estaban solas. La cantidad de dinos que se sentía mínima, pasando por lo que debería ser una calle llena de comercio. Solo había pocos negocios abiertos aparte. No tenía pinta de ser nocturnos. Aún así, el tiempo pasaba, y no fue hasta que el aparasaurio se le dio por romper el silencio del humano. Y dime, Anon, ¿qué trabajo vienes a hacer? Vengo a trabajar en un negocio de un amigo de mi padre. ¿Y el negocio cuál es? Preguntó Naomi, intentando sonar interesada. Solo me dijeron que viniera y hablara con el que me va a asignar el trabajo. No me dijeron qué será exactamente, así que probablemente me asignen algo ligero. O al menos eso espero. Y sigue esperando. ¡Nasser! Regañó en voz alta para luego volver a ver el humano. No le hagas caso. Alégrate por lo menos de que estás en una ciudad costera y tenemos una hermosa playa. ¿Y la gente puede bañarse? No, por la contaminación de los pecados, contestó Nasser. ¡Qué horrible!, dijo el humano, desviando la mirada pero le devolvió un ceño fruncido. Pero si el mar de esta zona está tan contaminado, ¿eso quiere decir que hubo una guerra aquí o...? No, para nada. Solo son desechos de las bases que se filtraron en el mar por... error, dijo Naomi con una voz melodramática. ¿La base? La que tengo aquí colgada. Sí, hay una base cerca de aquí y no es prácticamente el bastión de toda esta colonia. Y sí, es el lugar de cae la ciudad también. Igual no creo que los ataquen bastante. Además, no veo noticias sobre este lugar. Me alegro de que seas alguien informado, mencionó Naomi. Sí, contestó Anon con un ligero temblor en su voz. La caminata siguió por las casi desoladas calles del centro de la ciudad hasta llegar al desolado lugar. Anon analizó la mirada del lugar y, a pesar de lucir algo viejo, sigue siendo un terminal de buses públicos como cualquier otro. Sus salidas y entradas y los vehículos de reserva estaban estacionados, incluso las filas de los dinos multicolor esperando su transporte. En eso el humano iba a agradecer el acompañamiento de aquella pareja. El tero terminó tropezando con un andén, haciendo que casi tumbara al humano por su peso, pero este logró evitar que ambos acabaran en el suelo. Luego de separarse, el humano vio abajo notando algo. La pierna izquierda de Nasser resultaba ser ortopédica. ¡Le cortaron un pie! Al instante el humano, después de verlo, retrocedió y soltó al tero, pero luego este mismo se diera cuenta de que el humano se había dado cuenta del aspecto de su pierna. Enseguida se acomodó el pantalón y se mostró, perdónanos, la tercera pierna no se debe ver. Y se mostró preocupado ante Ana. Y aún así Naomi decidió volver con el Dino, algo preocupada por este. Oye, mira, lamento que hayas tenido que ver eso. Una pregunta antes de irme, mencionó Ana, pero luego ver a los ojos de cada uno.
¿En dónde trabajan ustedes? Somos los malos, Anon. Oh. Oh. En el bastión, pero el mío es clasificado. El de Nasser es carguero. Me tiene que cargar a mí. Respondió No, con una voz algo temblorosa. Bueno, solo quería saber antes de irme, pero gracias por acompañarme. Agradeció Anon, para luego irse de una vez de aquel lugar. Un gusto, Anon. No hay de qué, hasta luego. En eso el teléfono de Nasser empezó a sonar, por eso lo tomó y atendió la llamada. ¿Aló? ¿Dónde estás? Cuestionó una voz femenina, con tono irritado. Se suponía que debía llegar hoy. ¿Crees que no lo sé? Hice lo que pude. No me dejaron traerlo vía aérea. Tampoco se puede utilizar los túneles de la ciudad. Porque falta que los arreglen. Hice lo posible y no pude de otra más que entregar de forma terrestre. ¿Y si la entrega es terrestre? ¿Cuándo llega exactamente? Por la madrugada. Nasser, por Dios. El SW debería estar aquí para terminar de configurarlo. Lo sé. Hice lo que pude, pero ya está en camino. No puedo hacer más. Más te vale. La llamada se colgó de inmediato. Ya ni me saluda. ¿Acaso era...? Preguntó No, con un tono firme. Sí, era ella. La parasaurio bufó para devolverle la mirada al Tero. No te preocupes demasiado. Cuando llegue, quizás las cosas cambien para bien. Igual es el proyecto de su vida y esto es algo que le tensa para poner a prueba. Vamos, volvamos a nuestro oficio. Llegó con un tono suave para luego tomar la mano de Nasser. El humano, con su equipaje, llegó a la entrada de la estación, justo antes de la barrera de acceso que había en la cabina de la atención del cliente. No fue tan cara la compra de la tarjeta de acceso, pero había que meterle créditos para los pasajes. Tras eso pudo entrar y ver un mapa de rutas y los barrios de la ciudad para posteriormente tomar aquel transporte que justo había llegado. Los minutos pasaban y a pesar de que el ambiente se le había vuelto pesado, aun cuando el bus estaba casi vacío, sino por la extraña sensación de bienvenida. Ni en las grandes ciudades se encuentran humanos o hasta dinos que te den un empujón en un ambiente que no conoces. A pesar de eso, intentó mantener su postura y no mostrarse como lo que algunas personas piensan sobre los humanos débiles, dependientes, pieles cálidas y sobre todo frágiles. Pero el racismo, cómo me encanta, pero aún así estaba latente. Es algo que quedó dentro de todo el mundo tras esos conflictos. Algunos segregados, otros que por el simple hecho de ser de cierta especie, pueden tener privilegios. Y los humanos, bueno, la mayoría terminan siendo mano de obra barata. Pocos logran algo en sus vidas o desaparecen en el intento. El bus paró y el chofer nombró aquel barrio. El humano procedió a tomar sus cosas y bajarse para darse cuenta que se veía similar al del centro, solo que más desolado. Negocios vandalizados, algunos indigentes saqueando la basura y acompañando del oscureciente atardecer, solo provocando que el humano se apresurara a buscar un lugar. Mientras pensaba el por qué aquellos dinos que lo habían acompañado lo vieron con malos ojos al mencionar el barrio en el que estaba. El barrio se sentía como un laberinto. Entré hasta que llegó la dirección y tras preguntar por la portería del edificio confirmó que era un residente. Ese mismo le entregó las llaves a Anon para luego subir las escaleras y cansado después de estar en medio del día cargando tantas cosas que finalmente llegó a llegar a su hogar, el cual con solo entrar ya no quería estar allí. Una sola ventana, una cama sin sábana, marcas de humedad, un solo baño, maldición, tremendo palacio, y la cocina conectada con lo que se puede decir que es la sala. Podría decirse que es una ratonera. Dejó sus cosas al lado y procedió a revisar la cama, que no hubiera nada debajo. Luego liberó un suspiro de alivio al saber que no había nada, más que unos cartones que servían de apoyo. Intentó echarle desinfectante que había guardado y luego le puso una sábana. Y después de calentarse con unos fideos instantáneos para saciar el hambre e irse a dormir. Pese a tener un sueño, había algo que no dejaba que sus ojos se rindieran, ese pensamiento de haber cagado tanto
Ese pensamiento de haberla cargado tanto hasta el punto de que te dejen a tu suerte en un lugar que no conoces y tener un trabajo con algo que apenas sabes. El padre Anon era un excelente piloto de los MTS, pero en tareas civiles, por lo que intentaría compartir los conocimientos con su hijo. Este apenas sí le prestaba atención, de no ser por ser alguien aficionado al entrenamiento digital, sería el causante de su situación actual. Aparte, la falta de decisiones de la mayoría de la tomaban sus padres, y el que podía hacer nada. Él no podía tener un control de su propia vida, y el no saber hacer con esta causaron eso. Si hubiera una oportunidad de cambiar las cosas, lo haría como sea. Aún así, solo faltaba un detonante. Y finalmente sus ojos se rindieron, cayendo profundamente dormido en aquella cama. Mientras tanto, cerca de la costa de Volcadera, en un trío de helicópteros se dirigía a toda velocidad, cada cargamento con un mismo DAC de colores beige, armamento, pero con diferentes pilotos. Se encontraban colgando debajo de estos gracias a un soporte extremadamente blindado y especializado para un transporte, mientras que los únicos sonidos aparte de las aspas y el motor de bestial, un humano, el cual pilotaba uno de los vehículos que rompió el silencio. Nuestro F-21C Stork tiene el frente despejado, estaremos dentro del área visible en 100 segundos. Puede que haya interferencia en el despliegue. Anunció aquel humano, en una pestaña minimizada en el monitor de la cabina, de cierto piloto que todavía se estaba ajustando el traje. Conociendo al séquito de idiotas de Spears, ¿no creen que aparezcan en 30 minutos? Comentó un triceratops brusco, al ver que intentaban contener una carcajada. Al otro monitor, al igual que como el humano que manejaba el transporte. Hay rumores de que el tipo que está al mando de esa base, con el tipo descubrió la PK. Se dice que los pilotos de ahí estaban en otro lado, y por eso nos enviaron. Dijo un rector rosado cierre, el cual giró su mirada hacia el frente para ver a aquel piloto terminado de ajustar sus gafas. No te confíes, Nick. ¿Cómo? Ustedes dos tranquilos. Para eso estamos manejando estas bestias. Respondió la Baryonyx celeste mientras sacudía el cabello y miraba el monitor donde estaban sus compañeras. Trent, Curtis, ¿no les parece curioso que requieran de 3 de nosotros para arrastrar una simple base? Cuestionó ella para dirigir su mirada al frente, para agarrar a la palanca de mando a ambos lados y ver la pantalla de una muy ancha que tenía enfrente. Un cuadro de mira conjunto con los objetivos marcados que mostraban la distancia que faltaba al llegar, pese a que ya eran visibles en la ciudad entre todo el mar, en la costa. La línea del altímetro no paraba de balancearse. Los demás monitores tenían datos acerca del robot, la munición, el peso, la temperatura, incluso la velocidad. La iluminación era tenue debido al pequeño foco acompañado del brillo de los difusores y botones repartidos por la cabina. El Global Armament of GA descubrió que se estaban descubriendo los robos de la tecnología, el cual llevaba mucho tiempo llevándose a cabo, y dieron con que los artefactos saqueados acabaron en esta colonia. Prepárate, Nick, despliégate en menos de 10 minutos, ordenó aquel humano. Sí, lo que tú digas, contestó en voz baja y áspera. Maldito y sensual humano. Seguía sintiendo cómo la cabina se sacudía para ver cómo el monitor se inclinaba en la visión hacia arriba y sentir la presión al sentir como el ACE se elevaba cada vez más hasta cruzar las nubes y momentáneos después mirar de un lado a otro. Hora de salir a jugar, exclamó Curtis, para luego que su ventana en el monitor marcara una comunicación perdida. Nick miró a su costado derecho, como el marcador se le seguía desdentando el ACE de su compañero pese a desaparecer entre las nubes, también con el helicóptero que lo llevaba. Es tu turno, Trent, exclamó Nick, pero luego ver que en el monitor cómo era desplegado y desaparecía también. Atención, Nick, ya son las instrucciones. Nos vemos en el punto de... La voz del humano fue reemplazada por una interferencia que molestó a la Baryonyx, incluso sentir como gran sacudida y represión del cuerpo, debido al descenso brusco y al cambio de velocidad. Los mecanismos fuera de la cabina resonaron como una armonía, los propulsores se estaban calentando, y los brazos de aquel ACE se extendieron para surcar las nubes, pese a tener las armas en ambas manos y adentrarse en ellas para ver la ciudad un poco iluminada frente a ella. Y mientras accionó su ultrapropulsor y la presión pese a sentirse
no era nada para ella, y simplemente fue como incluir un jet de humanoide a gran velocidad. En eso sonó una alarma en una de las pantallas y vio como el que estaba marcado, el cielo se ve iluminado, en un intercambio de explosiones y largas ráfagas de municiones antiaéreas, en una base aérea del otro lado de la ciudad. No tardarán en responder al ataque. Más les vale que se luzcan. Pensó, mientras más se acercaban las alarmas molestaban hasta la cabina, viendo como que estas explosiones y municiones disparaban en el cielo, que estaban cayendo también en áreas pobladas. Que Dios les guarde en un lugar en el que estén atrapados en el fuego cruzado. Que sepan que esto es un trabajo más. Acompañada del constante temblor de la cabina, la fuerza del movimiento veloz del robot observó varios marcadores que aparecieron en su monitor, al igual que las alertas que no podían parar de sonar. Entonces, Anon se despertó al sentir un temblor aterrador. Se levantó de la cama para observar por la ventana para ver qué causaba el escándalo y lo sacudía. Revisó su celular con tal de comprobar la hora, 2:17 de la mañana, sin darse cuenta de que estaba a punto de vivir el infierno junto al resto de la ciudad. Y bueno chicos, hasta aquí el final del capítulo 1 del Snoodcore. Yo espero que el autor esté contento. Coméntenme qué les ha parecido. Realmente me ha interesado un poco el fanfic. Me ha interesado un poco, pero está bien. No olviden dejar su like y suscribirse para el siguiente contenido. Yo soy Nick Safe y les deseo un buen día.